La factura se pagaría de todos modos como siempre. La voz de Vanessa resonó a través de mi celular, seguida de esa risa descuidada que ya conocía tan bien. De pie congelada en la cocina de mi apartamento en Portland, Maine, me quedé mirando la pantalla. El mensaje no era para mí. Era para mi madre, pero mi hermana había hecho clic en el contacto equivocado. Durante 3 segundos solo escuché esa risa, hablando de mí como si fuera una cuenta bancaria sin fondo. Luego lo guardé. Mis dedos actuaron por instinto y presionaron el botón de descarga antes de que la prueba desapareciera en el vacío digital. Mi nombre es Nora. Tengo 29 años. Y en los últimos 4, había cubierto todos los gastos de mi familia. Trabajé como especialista en facturación médica en Grantera AI, una empresa de análisis de datos sanitarios que procesaba reclamaciones de seguros para hospitales de Nueva Inglaterra. La paga no era mala, pero tampoco espectacular. Aún así, siempre supe cómo lidiar con el dinero. Vivía en un apartamento de una habitación, conducía un coche de 12 años y llevaba su almuerzo al trabajo todos los días. Mientras mis colegas almorzaban en restaurantes de moda, yo comía mi sándwich casero en la mesa y ahorraba cada centavo extra. Vanessa, mi hermana, tenía 25 años y nunca había ahorrado un centavo en su vida. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda de ropa, una de esas en las que gastaba más en descuentos para empleados de lo que ganaba en un mes. Vivía con mi madre en la casa donde crecí, un alquiler de 3 habitaciones en las afueras de la ciudad. Ninguno de los dos tenía un trabajo estable. A ninguno de los dos parecía importarle. Ese mensaje no saldría de mi cabeza. Ella realmente paga, como siempre. Esa risa vacía, sin la más mínima consideración. Coloqué mi teléfono sobre el frío mostrador laminado y presioné mis palmas contra la superficie, tratando de respirar profundamente mientras la ira subía a mi pecho. No fue la primera vez que me sentí usado, pero sí la primera vez que los escuché decirlo tan claramente. Años de ser responsable asegurándose de que las luces permanecieran encendidas y se pagara el alquiler. Y así me veían, como un colchón de seguridad, un idiota. La factura de la luz vencía en 9 días. Le había estado pagando durante 3 años seguidos, desde aquella noche de invierno en que mi madre llamó llorando y dijo que iban a cortar la luz si no conseguíamos $300 para el viernes. Pagué en ese momento. Y la próxima vez. Y después de eso, cada 2 veces. La cuenta estaba incluso a mi nombre ahora, porque me había agregado como titular de la cuenta solo para facilitar los pagos. Mi madre estaba muy agradecida. Vanessa apenas dijo gracias. Abrí la aplicación del banco y me enfrenté al pago automático programado para el día 23. Todo lo que hizo falta fue un clic para cancelar. Pero no lo hice. Aún no. Necesitaba pensar. Por la noche el sueño no llegaba. Me quedé allí, reviviendo cada conversación. Cada vez entregué dinero sin pestañear. Los $400 para la reparación del coche de Vanessa, que envié en menos de 1 hora. La factura médica de mi madre que no pudo pagar y que puse en mi tarjeta. La vez que me pidieron que contribuyera a su cena de cumpleaños en un restaurante caro que no podía pagar, pero pagué de todos modos, solo para no arruinar la fiesta. Me dije a mí mismo que eso era lo que hacía la familia. Que nos ayudamos unos a otros. Que se hicieron sacrificios. Pero nunca habían hecho nada por mí. Cuando necesitaba ayuda para mudarme, Vanessa estaba ocupada. Cuando le pedí a mi mamá que se quedara con mi gato un fin de semana porque tenía una conferencia de trabajo, dijo que era demasiada responsabilidad. Cuando mencioné que estaba luchando con los pagos de la universidad, cambiaron de tema. El mensaje guardado en el celular parecía una prueba. Ella realmente paga, como siempre. Quería gritar. Quería llamar a Vanessa de inmediato y exigirle una explicación. Preguntándose cómo podía ser tan insensible, tan egoísta. Pero sabía lo que pasaría. Ella se disculpaba, decía que era solo una broma, me hacía sentir como si estuviera exagerando. Mi madre se pondría de su lado. Yo diría que estaba siendo demasiado sensible. Me harían dudar de mi propia percepción, como siempre. Y en una semana todo volvería a la normalidad. Yo seguiría pagando, ellos seguirían cobrando y nada cambiaría. A menos que haya cambiado eso.
La idea surgió lentamente, pero se instaló en mi mente con un peso que no podía ignorar. No tenía por qué seguir así. No les debía mi estabilidad financiera. No debía nada. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Pero todo se sintió diferente. Me senté a la mesa procesando reclamos, los dedos moviéndose por el teclado mientras mi cabeza daba vueltas con posibilidades. Sobre las 10, Jessica, mi colega, pasó por mi cubículo con su café habitual. ¿Todo está bien?, preguntó. Parece que estás tramando algo. Levanté la vista y forcé una sonrisa. Solo pensando en la vida. Asuntos familiares. Ella hizo una mueca de simpatía. Ni siquiera me digas. La familia siempre es complicada. Si tan solo ella lo supiera. Pasé mi pausa para el almuerzo analizando mis finanzas, analizándolas realmente por primera vez en meses. Sin la factura de la luz, quedarían 170 reales al mes. No era mucho, pero en un año serían más de 2000. Dinero que podría destinarse a mis deudas, a ahorros o a algo que realmente me importara. Pero no se trataba de dinero. Se trataba del principio. Sobre ser visto como una persona, no como una billetera. Llegué a casa esa noche, me senté en el sofá con una copa de vino y miré mi teléfono. Se acercaba la fecha límite. 9 días se habían convertido en 8. Pronto serían 7, luego 6. La cuenta regresiva parecía un reloj a punto de explotar. Cada día me acercaba a una decisión que no estaba segura de tener el coraje de tomar. No le dije a nadie lo que planeaba. ¿Cómo podría? Si dijera en voz alta que estaba considerando cortar la luz en la casa de mi madre solo para darle una lección a mi hermana, la gente pensaría que soy cruel. Dirían que estaba siendo mezquino. Esa familia era más importante que el orgullo. Pero no sabían lo que era que se les diera por sentado, año tras año. Al crecer, Vanessa siempre fue la favorita. No fue algo planeado, pero estuvo en las pequeñas cosas. Ella consiguió ropa nueva para la escuela, mientras que yo usaba las sobras de mis primas. Él consiguió un coche a los 16 años, mientras que yo cogía el autobús. Cuando quise ir a la escuela de belleza, mi madre me ayudó a pagarla. Cuando quise ir a una universidad de 4 años, me dijeron que no era posible, así que tomé un curso técnico y tuve 2 trabajos para mantenerme. Antes pensaba que era porque Vanessa era la más joven, la que más ayuda necesitaba. Pero ahora me preguntaba si era solo porque nunca la habían obligado a ser responsable. Aprendió temprano que siempre habría alguien que la salvaría. Y ese alguien era yo. Siempre yo. Mi madre nos crió sola después de que mi padre se fue cuando yo tenía 7 años. Recuerdo esos primeros días, el estrés, las noches en que lloraba en la mesa de la cocina mientras organizaba las facturas. Me prometí a mí mismo que nunca sería una carga para ella. Trabajé duro en la escuela, obtuve notas decentes y conseguí un trabajo estable. Hice todo bien. Vanessa hizo todo mal y de alguna manera terminó con una vida más fácil. Cuando dejé la escuela de belleza a mitad de camino, mi mamá simplemente se encogió de hombros y dijo que no era para todos. Cuando renunció a 3 trabajos en 2 años porque no le agradaban sus jefes, mi madre la consoló diciéndole que merecía algo mejor. Cuando llenaba su tarjeta de crédito con ropa y desfiles, mi madre la ayudaba a negociar las deudas. Y cuando no pudieron pagar la factura de la luz, me llamaron. Pensé nuevamente en ese audio, en la crueldad casual de esas palabras, ella paga las cuentas de todos modos. No me vieron generoso. Me veían como predecible, confiable, un plan B garantizado. Esa semana comencé a alejarme lentamente poniendo a prueba los límites. Cuando Vanessa me envió un mensaje de texto preguntándome si quería cenar, le dije que estaba ocupada. Cuando mi madre llamó para hablar, acorté la llamada. No ofrecí ayuda. No les pregunté si necesitaban algo. Simplemente me quedé en la periferia de sus vidas, esperando a ver si se daban cuenta. No se dieron cuenta. 5 días antes de la fecha prevista, mi madre me llamó alrededor de las 8 de la noche. Casi no respondí, pero la curiosidad se apoderó de mí. Hola, cariño, dijo con voz cálida. ¿Cómo estás? Todo está bien. ¿Qué fue? Nada, solo quería saber de ti. Hace unos días que no hablamos. Mentir.
Quería algo pero no sabía cómo pedírselo. El silencio se extendió entre nosotros, pesado e incómodo. ¿También es bueno? Pregunté aunque ya sabía la respuesta. Oh, ya sabes, las mismas cosas. Los billetes se acumulan intentando cerrar los extremos. Es difícil, Nora. No sé cómo lo haces. Fue la trampa. El momento en que ella me haría sentir lo suficientemente culpable como para ofrecerme. Puedes encontrar la manera, respondí secamente. Otra pausa. Bueno, te dejaré ir. Solo quería escuchar tu voz. Bueno. Hablaremos más tarde. Colgué y me quedé allí, sintiendo algo cercano a la satisfacción. Ella esperaba que yo saltara para ayudarlos, y no lo hice. Por primera vez en años, les dejé que se las arreglaran solos. Pero la satisfacción no duró. Pronto fue reemplazado por la culpa, ese peso familiar en mi pecho. ¿Qué pasaría si no pudieran pagar la factura esta vez? ¿Qué pasaría si se cortase la electricidad y mi madre no tuviera forma de volver a conectarla? ¿Qué pasaría si Vanessa perdiera toda la comida del frigorífico? ¿Qué pasaría si mi madre no pudiera cargar su teléfono celular en caso de emergencia? Me dije a mí mismo que no era mi problema. Eran adultos. Ellos se darían la vuelta. Pero la culpa no desapareció. 3 días antes de la fecha prevista, Vanessa me envió un mensaje. Entonces, ¿puedes enviarme unos 50 reales? Me quedé sin gasolina para ir a trabajar. Miré la pantalla durante mucho tiempo. 50 reales. No fue nada. Podría pagar sin pensar. Pero si lo hiciera, volvería a ser donde empezó, la persona que siempre decía que sí, que siempre hacía las cosas más fáciles, que nunca se ponía límites. Escribí la respuesta. Lo siento, estoy apretado este mes. Fue una mentira. Tenía dinero de sobra. Pero se sintió bien decir que no. Ella no respondió de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, el mensaje fue breve. Está bien, no hay problema. Ningún problema. Como si no hiciera ninguna diferencia. Como si ya hubiera encontrado a alguien más a quien preguntar. 2 días antes de la fecha de vencimiento, recibí una notificación en mi celular. La compañía eléctrica envió un recordatorio de que el pago estaba cerca. Abrí la aplicación, miré el horario y dejé que mi dedo pasara sobre el botón cancelar. Pensé en ese audio otra vez. Pensé en cada vez que entregaba dinero y no recibía nada más que silencio a cambio. Pensé en los años que fui invisible cuando me daban por sentado como un recurso inagotable. Y luego presioné cancelar. El pago desapareció del cronograma. El dinero se quedó en mi cuenta. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía el control. La fecha de vencimiento ha pasado. No supe nada de mi madre. Nada de Vanessa. La compañía eléctrica enviaría un aviso, advirtiendo que el pago se había retrasado. Tendrían unos días para solucionarlo antes de que realmente se cortara la energía. Quizás lo pagarían ellos mismos. Quizás se lo prestarían a otra persona. Tal vez finalmente se darían cuenta de que no podrían contar conmigo para siempre. O tal vez las luces se apagarían. Y descubrieron lo que era estar en la oscuridad. La noche que se suponía que iba a cortar la luz, pasé por delante de la casa de mi madre. No lo planeé. Me dije que solo estaba haciendo unos recados, que estaba en la zona por casualidad. Pero la verdad es que necesitaba verlo. Necesitaba saber si había llegado hasta el final. Si realmente hubiera dejado que sucediera. Eran casi las 7 cuando giré hacia su calle, el cielo ya tenía el color púrpura intenso que precede a la oscuridad de la noche. Las casas de la cuadra estaban iluminadas, las ventanas encendidas, los televisores parpadeando detrás de las cortinas, la rutina normal de una noche, excepto la casa de mi madre. Estaba oscuro. Silencioso. Todas las ventanas negras, sin luces en el porche, sin reflejos en la sala de estar. Nada. Reduje la velocidad del auto, mi corazón latía con fuerza mientras miraba ese edificio sin vida. Estaban en casa, el coche de mi madre en el garaje, el sedán destartalado de Vanessa aparcado en la calle. Pero dentro todo estaba a oscuras. Habían cortado la luz. Yo lo había hecho. Yo había dejado que sucediera.
Por un instante sentí una emoción que podría haber sido un triunfo. Habían chocado contra una pared. Se enfrentarían a las consecuencias. Tal vez ahora entenderían que yo no era un pozo sin fondo, una caja fuerte abierta a su disposición. Pero entonces vi movimiento cerca de la ventana delantera. Una sombra apenas visible a la tenue luz de la calle. Alguien estaba allí, mirando. No podía decir si era mi madre o Vanessa, pero quienquiera que fuera parecía estar mirando directamente a mi auto. Presioné el acelerador y me alejé, mis manos temblaban sobre el volante. Cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá, dejando escapar un suspiro que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. El teléfono móvil estaba sobre la mesa de café. Silenciar. Sin llamadas, sin mensajes. No me habían buscado. Quizás estaban avergonzados. Quizás no quisieron admitir que los habían tomado por sorpresa. O tal vez todavía no creían que yo tuviera nada que ver con eso. Quizás pensaron que la compañía eléctrica había cometido un error, que alguien se había olvidado de pagar, que simplemente era mala suerte. Pero quería que supieran que era yo. Quería que entendieran que había dejado de hacerlo. El peso de todo seguía ahí, pegado a mi espalda como una segunda piel. Pero al mismo tiempo una parte de mí temblaba solo de pensar en el enfrentamiento que vendría cuando se enteraran. Y se enteraron. A la mañana siguiente me desperté con 3 llamadas perdidas de mi mamá y una avalancha de mensajes de Vanessa. Los mensajes de mi madre eran desesperantes: Nora, llámame cuando veas esto. Es importante. La de Vanessa, tajante: ¿dónde diablos estás? Necesitamos hablar. Me senté en el borde de la cama, mirando la pantalla como si fuera a explotar. Eso fue todo. Ellos lo sabían. Llamé a mi madre primero con el estómago ardiendo. Ella respondió al primer timbrazo. Nora, gracias a Dios, estuve todo el día buscándote. ¿Lo que está sucediendo? Su voz era ronca entre el pánico y la confusión. Se fue la luz. Me lo cortaron ayer y no entiendo qué pasó. Pensé que la factura estaba pagada. Siempre se paga. Eso dolió como un cuchillo. No fue una pregunta. Fue una acusación disfrazada de inocencia. Como si el mundo se hubiera puesto patas arriba solo porque, esta vez, no había arreglado las cosas. ¿Has hablado con la compañía eléctrica? Pregunté forzando un tono neutral. Hablé. Dijeron que el pago no se realizó, pero no tiene sentido. Siempre lo cuidas. Ahí estaba otra vez. Siempre te cuidas. No es un agradecimiento. No es un reconocimiento. Solo expongo un hecho como si fuera mi deber eterno. Quizás hubo algún problema con el pago, respondí midiendo cada palabra. ¿Te dijeron cuánto debes? Casi 200 reales, multas incluidas. Suspiró y casi pude ver el drama que se desarrollaba al otro lado de la línea. Nora, no tengo ese dinero ahora mismo. ¿Puedes ayudarnos? Solo esta vez. Solo esta vez. Como si las otras cientos de veces no hubieran existido. Cerré los ojos y respiré profundamente. Lo era ahora. Podría dar marcha atrás, disculparse, inventar una falla en el sistema y transferir el dinero de inmediato. Todo volvería a la normalidad. Nunca necesitarían saber que fue intencional. O podría mantenerse firme. No puedo, dijo en voz baja. Silencio. ¿Qué quieres decir con que no puedes? No puedo ayudar ahora. Tengo mis propias cuentas que pagar. Pero Nora, no tenemos poder. No puedes cocinar, no puedes cargar tu celular. Vanessa trabaja esta noche, necesita alisarse el pelo, maquillarse. ¿Cómo va a hacer esto en la oscuridad? Casi me reí. Peinado y maquillaje de Vanessa. Esa era la prioridad. No los años en los que pagué sus cuentas sin darles las gracias. No es que para ellos mi esfuerzo fuera tan invisible como el aire que respiraban. Lo siento, dije. Y era verdad. Lamenté haber llegado a ese punto. Lamenté que me empujaran allí. Pero no sentí nada por decir finalmente que no. Nora, por favor, siempre nos has ayudado antes. ¿Por qué haces esto ahora? Porque ya no puedo más, mamá.
La voz era firme a pesar del nudo en su garganta. Llevo 3 años pagando tu factura de luz. Durante años he cubierto todo lo que me pediste. Y estoy agotado. Ella estaba callada. Cuando volvió a hablar, su tono era gélido, como si hubiera sumergido cada palabra en veneno. No puedo creer que le hagas esto a tu propia familia. La acusación me golpeó más profundamente de lo que esperaba. Sabía que ella estaría enojada, pero no que su decepción dolería tanto. No estoy haciendo nada contra ti, respondí conteniendo las lágrimas. Simplemente estoy dejando de hacer algo por ti. Hay una diferencia. Estás siendo egoísta. La palabra ardió, pero no cedí. Quizás lo sea. O tal vez simplemente esté cansada de que la utilicen. Colgó sin despedirse. Me quedé allí con el móvil en la mano y los dedos temblando. Una parte de mí quería volver a llamar, pedir perdón, arreglar todo. Pero otra parte, la que había estado en silencio durante años, sabía que si cedía, nada cambiaría jamás. 1 hora más tarde, Vanessa me envió un mensaje de texto: no puedo creer que dejaras que esto sucediera. Sabías que necesitábamos este dinero. Deberías haber estado de nuestro lado. No respondí. Durante los días siguientes, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes enojados, acusándome de abandono. Mensajes de desesperación, rogándome que lo reconsidere. Mensajes manipuladores, intentando hacerme sentir culpable. Los ignoré a todos. Pasó 1 semana. Luego 2. Me enteré por un conocido de la familia que mi madre había pedido dinero prestado a un vecino para encender las luces y que Vanessa había hecho turnos extra en el trabajo para ayudar con las cuentas. Estaban dando media vuelta. Estaban descubriendo cómo vivir sin mí. Y poco a poco la culpa empezó a disiparse. En su lugar, algo nuevo estaba tomando forma, un sentimiento que se parecía mucho al alivio. Ya no era responsable de ellos. Ya no era la red de seguridad. Era simplemente Nora, viviendo mi vida, cuidándome. Pero sabía que esto no había terminado. La grabación aún estaba en mi celular y no había olvidado lo que había dicho Vanessa: ella paga las cuentas de todos modos. Siempre lo hace. Pensaron que yo era predecible. Pensaron que volvería corriendo. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. 3 semanas después de que se fue la luz, recibí una llamada de tía Patricia. Ella era la hermana mayor de mi madre y aunque no éramos cercanas, siempre tuvimos una relación cordial. Cuando su nombre apareció en la pantalla, lo supe al instante: mi madre había reclutado refuerzos. Nora, querida, ¿cómo estás? Su voz era cuidadosa, calculada. Estoy bien, tía Patricia. ¿Qué fue? Bueno, ayer hablé con tu madre. Hizo una pausa dramática. Está muy molesta por esto de la factura de la luz. Me recosté en la silla de mi oficina y cerré los ojos. Por supuesto que había llamado a Patricia. A mi madre le encantaba convertir disputas privadas en causas públicas y reclutar aliados cuando las cosas no salían como ella quería. Estoy seguro de que lo eres. Dijo que te negaste a ayudar cuando más lo necesitaban. Esa no parece ser tuya, Nora. Siempre fuiste tan responsable. Allí estaba ella otra vez. Responsable. Mi identidad, mi prisión. Hace años que los ayudo, tía Patricia, respondí con calma. Simplemente no pude esta vez. Pero ellos son tu familia, Nora. Tu madre te crió sola, hizo muchos sacrificios por ti. La ira ardía en su pecho. Todos siempre recordaron los sacrificios de mi madre. Nadie habló del mío. Nadie mencionó los años que había sido la persona de confianza mientras Vanessa hacía lo que quería sin consecuencias. Lo sé, dije controlado. Y he pasado los últimos 4 años pagándolo. Literalmente. Patricia suspiró como si yo fuera un niño testarudo. No estoy tratando de hacerte sentir mal, cariño. Solo creo que deberías reconsiderarlo. Tu madre está pasando por un momento difícil. Entonces tal vez Vanessa debería ayudar. Mi voz se volvió aguda. Ella también vive allí. Vanessa no gana tanto como tú. Porque trabaja medio tiempo y gasta todo lo que tiene en cosas que no necesita.
Nora, tengo que volver al trabajo. Gracias por llamar, tía Patricia, interrumpí, colgando antes de que ella pudiera decir algo más. La conversación me sacudió más de lo que quería admitir. Ahora no eran solo mi mamá y Vanessa. Otros miembros de la familia se sumaron al acto pintándome como el villano. Sería más fácil si simplemente estuvieran enojados. Pero no, estaban decepcionados. Y por alguna razón, eso dolió más. Esa noche me encontré con mi amiga Jessica en un restaurante italiano del centro. Había evitado las salidas sociales desde el episodio de la bombilla, sin querer fingir que todo estaba bien. Pero necesitaba aire. Necesitaba recordar que había un mundo más allá de aquellos que solo sabían chupar mi energía. Jessica no aceptó un no por respuesta. Sabía que algo andaba mal y, cuando se trata de ella, la insistencia es sinónimo de cuidado. No más andar con rodeos, Nora, dijo tan pronto como el camarero se fue con nuestros pedidos. Has sido diferente durante semanas. ¿Qué está pasando? Dudé, mis dedos jugando con el borde de la servilleta. Pero allí, entre el olor a albahaca y el zumbido de los cubiertos, me di cuenta de que necesitaba pronunciar esas palabras antes de que me asfixiaran. Entonces le dije todo. Los años de cheques firmados en blanco, el mensaje de voz que expuso la verdad desnuda, el pago cancelado como un grito de basta. Jessica escuchó sin pestañear, su rostro pasó de la sorpresa inicial a una furia silenciosa que por primera vez no estaba dirigida a mí. «¿Estás bromeando?», explotó cuando terminé, con los ojos brillantes. ¿De verdad pensaron que ibas a hacer esto para siempre? Eso no es familia, Nora, eso es parasitismo. Hiciste lo correcto. Esas palabras, dichas con tanta convicción, abrieron algo dentro de mí. Como si, de repente, el peso que había estado cargando durante años, la duda, la culpa, el miedo a ser egoísta, tuviera permiso para desmoronarse. Pero sabía que al otro lado de la ciudad, mi familia veía la situación de manera muy diferente. Por supuesto que no lo ven así, añadió Jessica, como si leyera mis pensamientos. Son los únicos que se benefician de esta dinámica. Se inclinó sobre la mesa con voz baja pero firme. Escucha, entiendo que es la familia. Pero no puedes reducirte a cenizas solo para olvidar tu abrigo. Son adultos. Que aprendan a pagar sus propias cuentas. Asentí, pero una sombra persistió. No había terminado. Y 2 días después el sentimiento se confirmó con un mensaje de Vanessa: necesitamos hablar. En persona. Mi primer impulso fue ignorarlo. Pero ganó la curiosidad, o quizás la esperanza masoquista de que esta vez sería diferente. Está bien. Café mañana en Bridge Street, al mediodía. Llegué 10 minutos antes y elegí una mesa en la esquina desde donde podía ver la entrada. El estómago hecho un nudo, las manos frías. Hacía semanas que no veía a Vanessa y la incertidumbre de cómo llegaría, ya fuera con lágrimas, gritos o esa dulce sonrisa que precedía sus peores movimientos, me dejó en estado de alerta. Llegó puntualmente con un abrigo nuevo que nunca había visto antes y un bolso de diseñador que costaba más que mi lista de compras del mes. Sus ojos me encontraron de inmediato y el camino hacia la mesa fue una marcha, no una cita. Se sentó sin ordenar nada, con los brazos cruzados. Gracias por venir, dijo secamente. ¿De qué querías hablar? Quiero saber cuál es tu problema. La frase salió tan abruptamente que me tomó un segundo procesarla. ¿Cómo esto? Ya lo escuchaste. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué de repente actúas como si ya no te importáramos? Sentí que se me trababa la mandíbula. No actúo como si no me importara. Simplemente dejé de pagar tus cuentas. Nuestras cuentas, corrigió con acidez. De mamá. De la casa donde vivimos. De la casa donde vives gratis mientras trabajas 20 horas a la semana. Sus ojos brillaron, desafiantes. No tienes idea de qué se trata mi vida. Tienes razón. Porque solo me hablas cuando necesitas algo. Esto la tomó por sorpresa. Parpadeó, su máscara de ira parpadeó por un momento antes de recuperarse. No es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? Cuando preguntaste sobre mi trabajo, mi vida, algo más que tú. Silencio. Ella no tuvo respuesta. ¿Escuchaste el mensaje de voz?, continué en voz baja pero firme.
El que me enviaste accidentalmente. Probablemente ni siquiera lo recuerdes. La sangre desapareció de su rostro. ¿Qué mensaje? Ese en el que te reíste en mi cara. El que dijo que al fin y al cabo, yo iba a pagar la cuenta de todos modos. Como siempre lo hago. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras. Vanessa se puso pálida y abrió y cerró la boca sin hacer ruido. Nora, eso fue. No se suponía que fuera así. Solo estaba bromeando. Asterisco. Es una broma para ti. El dolor en mi voz me sorprendió. Mi dinero, mi tiempo, mi ayuda, todo esto es una broma. Pero es mi vida real. Dinero que trabajé duro para ganarlo. Que podría utilizar para mí. Miró hacia abajo y sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. No sabía que te sentías así. Nunca preguntaste. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que nunca habíamos dicho. Por un momento pensé que esto podría ser un punto de inflexión. Que finalmente reconocería lo que había dado por sentado. Que me disculparía. En cambio levantó sus ojos húmedos y soltó, ¿y ahora qué? ¿Vas a abandonarnos? La manipulación fue tan obvia que casi me reí. Casi. No abandono a nadie. Estoy poniendo límites. Para ti es lo mismo. Se levantó de repente y la silla crujió. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Pero no vengas llorando a nosotros cuando necesites algo y no haya nadie ahí para ti. Se fue sin mirar atrás, dejando mi café intacto y una amarga certeza, esa batalla estaba lejos de terminar. Las siguientes semanas fueron un extraño limbo. Mi madre y Vanessa se habían ido, no había llamadas telefónicas ni mensajes. El silencio debería haber sido un alivio, pero dolía como un miembro fantasma. Esperé todos los días el siguiente golpe, una crisis fabricada, un drama urgente que me arrastraría de nuevo a su vorágine. Hasta que llegó no con una llamada desesperada, sino con un mensaje en Facebook. De Derek, el hijo de la tía Patricia: oye, Nora, me enteré de lo que le pasó a tu mamá. Solo quería saber si estás bien. Estas cosas familiares son complicadas. Me quedé mirando la pantalla, sospechosa. Derek y yo nunca habíamos sido cercanos, pero él siempre había sido amable. ¿Fue una preocupación genuina? ¿O otra pieza más en el tablero de culpabilidad que estaban levantando contra mí? Estoy bien. Gracias por preguntar, respondí con cautela. La respuesta llegó rápidamente, eso es bueno. Y para que conste, creo que hiciste lo que tenías que hacer. Sé cómo son. Eso me hizo sentarme más derecho. Sé cómo son. ¿Qué significa eso? Deberíamos almorzar, continuó. Me gustaría ponerme al día con la conversación. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos reunimos el sábado siguiente en un restaurante a mitad de camino entre nuestras casas. Derek, de 32 años y con los modales tranquilos de un mecánico, siempre había sido ese primo que se sentaba en un rincón en las reuniones familiares, observando mientras los demás luchaban por llamar la atención. Pedimos nuestra comida y fue directo al grano. Mi mamá me habló de la factura de la luz. Apuesto a que tenía mucho que decir al respecto. Él sonrió un poco irónicamente. Lo había hecho. Pero he oído durante años cómo les ayudas. Como siempre eres a ti a quien llaman cuando necesitan dinero. Sacudí la cabeza, el viejo reflejo de minimizar todo. Está bien. Sí, me corregí. Ya no. Bien. La palabra sonó como un veredicto. Lo miré sorprendida. Nora, he visto esto toda mi vida, continuó con voz tranquila pero firme. Tu madre siempre protegió a Vanessa. Siempre esperó que fueras responsable y dejaras que tu hermana hiciera lo que quisiera. No es justo. Y no es tu trabajo seguir alimentando eso. Escucharlo decir eso en voz alta fue como la curación de una fractura interna. Sentí que me ardían los ojos y parpadeé rápidamente antes de que las lágrimas cayeran. ¿Por qué nunca dijiste nada? Él se encogió de hombros. ¿Serviría de algo? Tu madre no quiere escucharte. Está convencida de que eres fuerte y Vanessa necesita más ayuda. No ve que ha creado un ciclo en el que lo das todo y Vanessa no necesita dar nada. Es agotador.
Sí, estuve de acuerdo con la voz ronca. Mi madre hace lo mismo con mi hermano, añadió. Finge que es incapaz para no tener que serlo nunca. Mi sacrificio como una broma, como si yo fuera el idiota que no se dio cuenta de lo ridícula que era la situación. Le temblaban las manos mientras escribía una respuesta a Brianne, agradeciéndole el mensaje, pero la ira ya se había apoderado de ella, caliente y pesada en su pecho. Cerré los ojos y respiré profundamente. No fue ninguna sorpresa, en realidad no. Vanessa siempre tuvo una manera de distorsionar las cosas a su favor, de hacerse la víctima cuando, en realidad, era la perpetradora. Pero oírla reírse de eso, reír, fue como recibir un puñetazo en el estómago. No fue solo ingratitud. Fue crueldad. Fue una traición que dolió más que cualquier solicitud de dinero ignorada. Esa noche, mientras el apartamento quedó en silencio a mi alrededor, me di cuenta de algo que debería haber visto hace años. Yo no era el villano de esta historia. No fui yo quien manipuló, quien mintió, quien convirtió la bondad en debilidad. Yo era solo una mujer que, durante mucho tiempo, había confundido el amor con la obligación. Y ahora, por primera vez, se estaba eligiendo a sí misma. Al día siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en meses. Abrí mi cuenta bancaria y por primera vez en años, no sentí un nudo en el estómago cuando vi el saldo. No era mucho después de todo, años de préstamos que nunca regresaron habían dejado su huella, pero era mío. Y por primera vez no iba a compartirlo, no iba a justificarlo, no iba a disculparme por conservarlo. Cuando volvió a sonar el teléfono, esta vez con el número de mi madre, no contesté. No por ira, no por venganza, sino porque finalmente entendí, algunas batallas no están hechas para pelearse. Algunas personas no cambiarán, no importa cuántas veces les expliques, cuántas veces les des. ¿Y yo? Ya no iba a esperar a que cambiaran. En lugar de eso, saqué el cuaderno donde anotaba mis metas, esos sueños que siempre postergaba porque la familia los necesitaba, y comencé a hacer un plan. Un curso que quería tomar. Un viaje que pospuse durante años. Un ahorro solo para mí sin culpas, sin pero, ¿y si lo necesitan? Cuando Vanessa me bloqueó en línea, no me dolió. Cuando mi madre dejó un mensaje de voz entre lágrimas en mi buzón de voz, no me moví. Porque por primera vez lo vi claro, no estaban perdiendo proveedor. Les faltaba una muleta. ¿Y yo? Finalmente estaba aprendiendo a caminar por mi cuenta. Mi generosidad se convirtió en una broma. Y esto no era solo una cuestión de orgullo herido, era una cuestión de respeto. Necesitaba saber exactamente qué habían dicho, a quién y durante cuánto tiempo se rieron a mi costa. Pero más que eso, Vanessa necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. Y estaba dispuesto a mostrárselos. Al día siguiente por la noche me detuve frente a la casa de mi madre sin previo aviso. Los dos coches que estaban en el garaje confirmaron que estaban allí. Me quedé en el auto por unos minutos, respirando profundamente, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cuando llamé a la puerta, mi madre me abrió con expresión cautelosa, como si ya sintiera la tormenta. Nora, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo y con Vanessa. Ahora. No creo que sea buena idea. No me importa si es una buena idea o no. Hablemos. Ahora. Algo en mi tono debió haberla hecho retroceder, porque siguió adelante. La casa era la misma, desordenada, pero viva, llena de esos detalles que solo notan quienes viven allí. Vanessa estaba tumbada en el sofá, viendo la televisión, y de repente se sentó cuando me vio. ¿Qué estás haciendo aquí? Hablemos. Los tres. Mi madre se acomodó en su sillón habitual. Yo me quedé de pie. Quería la ventaja de la altura. Quería que sintieran por primera vez que no tenían el control. He oído cosas interesantes, comencé mirando directamente a Vanessa. Sobre cómo has estado hablando de mí. Cómo has estado alardeando ante tus compañeros de trabajo de que tu hermana paga por todo. Su rostro se sonrojó. No sé de qué estás hablando. No me mientas. Tengo mensajes. Tengo pruebas. Miró a mi madre, que parecía igualmente incómoda. Esto es lo que va a pasar, continué sin dejar lugar a interrupciones. Voy a enumerar exactamente cuánto dinero gasté para mantener esta casa durante los últimos 4 años.
Y luego ustedes dos se disculparán conmigo. No porque lo esté exigiendo, sino porque es lo mínimo que merezco. Nora, intentó mi madre. No he terminado. Pagué tu factura de luz durante 3 años. Son más de 6.000 reales. Di dinero para el supermercado, para reparar el auto, para medicinas, para pagar la tarjeta de Vanessa. En total, son 15.000 reales en los últimos 4 años. 15.000 que podrían haberse destinado a pagar mis deudas, a la entrada de un apartamento, a cualquier cosa que fuera mía. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros. Nunca antes lo había sumado todo. Pero decirlo en voz alta hizo realidad lo que hasta entonces solo habían sido transferencias dispersas, justificadas con el «es solo por esta vez». No sabía que era tanto, murmuró mi madre. Por supuesto que no lo sabía. Porque nunca preguntaste. Simplemente asumió que seguiría dando. Vanessa se miró las manos, con la cara todavía roja. Guardé la grabación, dijo sacando su celular del bolsillo. Ese audio donde te reías diciendo que yo cubriría las cuentas pase lo que pase. ¿Quieres que juegue? No, respondió ella rápidamente, casi desesperada. Por favor, no. ¿Por qué? Usted dijo. Debería hacerme cargo. Me equivoqué, ¿vale? No debería haber dicho eso. No debería haber pensado eso. Pero pensó. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Te has estado riendo de ello en el trabajo, burlándote de mi amabilidad como si fuera algo de lo que avergonzarte. Las lágrimas corrieron por el rostro de Vanessa. Lo lamento. No pensé en cómo te sentirías. Exactamente. Nunca piensas en cómo se sienten los demás. Solo en ti. Me volví hacia mi madre. Y lo alimentaste. Dejaste que Vanessa pensara que estaba bien tratarme así porque tú también me tratas así. Él siempre la puso a ella primero. Ella siempre esperó que yo fuera el fuerte, el responsable, mientras ella hace lo que quiere. Los ojos de mi madre brillaron. Nunca fue mi intención hacerte sentir así. Pero lo hizo. Y ahora estamos aquí. El silencio solo fue roto por el llanto ahogado de Vanessa. Ya no voy a pagar tus cuentas, declaré. No te daré más dinero cuando lo pidas. Ya no seré el plan B. Ustedes son adultos. Encuentre una manera de arreglárselas por su cuenta. Nora, por favor, comenzó mi madre. Aún no he terminado. También quiero que le digas la verdad a toda la familia. Déjenme decirles que no fue sin razón que corté la ayuda. Cuéntenos sobre los años de apoyo financiero. Cuéntame sobre el audio. Dilo todo. Nos estás pidiendo que nos humillemos. Te pido que seas honesto. No es lo mismo. Una vez en la puerta me detuve y me di la vuelta por última vez. Una cosa más. Si escucho que otra vez hablan de mí a mis espaldas, si escucho que se ríen o mienten sobre lo sucedido, publicaré cada recibo, cada extracto, cada prueba que tenga. Me aseguraré de que todos sepan exactamente qué tipo de personas eres. ¿Comprendido? Ambos asintieron en silencio. Salí de allí con las manos temblorosas en el volante. Lo había hecho. Él los había mirado fijamente. Había dicho todo lo que había que decir. Pero sabía que esto no había terminado. Aún no. Ese enfrentamiento cambió algo en mí. Por primera vez, dejé de preocuparme por controlar sus sentimientos y simplemente dije la verdad. El peso que había estado cargando sobre mi pecho durante años se alivió lo suficiente como para poder respirar nuevamente. Pero las consecuencias fueron complicadas. 2 días después, mi madre llamó. Su voz era pequeña, casi frágil, cuando respondí. Nora, he estado pensando en lo que dijiste, en el dinero, en todo. Esperé sin ponérselo fácil. Hablé con Vanessa. Digámosle la verdad a tía Patricia. Sobre cuánto nos ayudaste. Y dejemos de decir que nos abandonaste. Tienes razón. Eso no es lo que pasó. No era la disculpa que quería, pero fue un comienzo. Gracias, respondí en voz baja. También quería decir que lo siento. No me di cuenta de cuánto peso te estaba poniendo. Simplemente pensé que como tenías un buen trabajo y parecías poder manejarlo, no te importaría ayudar.
Me importaba. Simplemente no sabía cómo decir que no. Ella se quedó en silencio por un momento. Debería haber preguntado, en lugar de asumir. No fue justo contigo. Pasamos otros 20 minutos hablando por teléfono. La conversación más larga y real que hemos tenido en años. Habló de su miedo después de que mi padre se fue, de apoyarse en mí porque parecía muy capaz. Hablé del resentimiento que iba creciendo, de sentirme invisible, como si mi valor se limitara a ser el salvador de turno. No fue perfecto. No solucionó todo. Pero fue un comienzo. Con Vanessa fue diferente. No llamé, no envié un mensaje. Según mi madre, estaba avergonzada y no sabía qué decir. Una parte de mí quería tender la mano, cerrar la brecha entre nosotros. Pero una mayor parte sabía que esta vez, el primer paso tenía que ser suyo. Pasaron 3 semanas. Me dediqué a trabajar, salí con Jessica y comencé a investigar para un viaje, por primera vez en 5 años. Siempre me dijo que no podía permitírselo. Ahora me di cuenta de que había gastado mi fondo de vacaciones en ellos. Hasta que un sábado por la mañana, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Y cuando miré por la mirilla, vi a Vanessa parada afuera, con los brazos cruzados y una expresión que no pude descifrar. Abrí la puerta con cautela. ¡Ey! Parecía nerviosa, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. ¿Puedo entrar? Me hice a un lado para dejarla pasar. Nos sentamos en la sala de estar, el silencio entre nosotros era pesado como el plomo. He estado tratando de encontrar las palabras correctas, comenzó finalmente. Escribí unos 10 mensajes y los borré todos. Entonces, ¿por qué estás aquí ahora? Porque mamá dijo que necesitaba disculparme mirándola a los ojos. Y ella tiene razón. Vanessa respiró hondo. Nora, lo siento. Por el audio, por presumir en el trabajo, por todo. Te traté como a un banco, no a una hermana. Y eso estuvo mal. Observé su rostro tratando de descifrar si era sinceridad o simplemente un acto. He estado pensando en lo que dijiste, continuó. Sobre nunca preguntar por tu vida. Tienes razón. No pregunto. Solo llamo cuando necesito algo. Y eso es enfermizo. Me aproveché de ti porque siempre dijiste que sí, y nunca me detuve a pensar en lo que me estaba costando. ¿Entiendes por qué tuve que parar? Entiendo. Ahora bien, antes no lo entendía. Pero lo entiendo. No puedes seguir quemándote para olvidarnos, repitió lo que yo le había dicho a su madre. Ella te dijo eso. Contó. Y me dijo otras cosas también. ¿Cuánto dinero nos has dado realmente a lo largo de los años? No sabía que era tanto, Nora. Lo juro que no. Nunca preguntaste. Ella se estremeció. Lo sé. Y es mi culpa, asterisco. Nos quedamos en silencio por un momento. Quería creerle. Quería pensar que esa conversación marcó un cambio real. Pero antes me había sentido muy decepcionado. No volveré a ser como era, dije con firmeza. Ya no seré tu red de seguridad. Si necesita ayuda, valerse por sí mismo. O pregúntale a mamá. O conseguir un trabajo mejor. Pero no me descartéis. Lo sé. No estoy pidiendo eso. Solo pregunto si podemos intentar tener una relación real. De hermanas, no de clientes y bancos. Lo consideré. Me gustaría eso. Pero llevará tiempo, Vanessa. Me lastimaste. Muy. Y no es algo que vaya a superar solo porque dijiste lo siento. Entiendo. Voy a esperar. El tiempo que sea necesario. Ella se fue unos minutos después. Y me senté en el sofá, extrañamente esperanzado. Quizás ella realmente entendió. Quizás las cosas podrían ser diferentes. Pero había aprendido a protegerme. Sabía que la gente podía decir todas las cosas correctas y aún así caer en los mismos viejos patrones. Decidí probarlo. Durante el mes siguiente no me comuniqué con Vanessa. Quería ver si cumpliría su promesa de construir una relación real o si desaparecería nuevamente hasta que necesitara algo. Ella me sorprendió.
Envió mensajes aleatorios a lo largo de la semana, vídeos divertidos, preguntas sobre mi día. Me invitó a almorzar e insistió en pagar. Mostró un interés genuino cuando le hablé de trabajo o planes de viaje. Pequeñas cosas, pero se acumularon. 6 semanas después de la disculpa, nos reunimos para tomar un café. Parecía diferente, más cansada, pero también más centrada. Conseguí un segundo trabajo, dijo. Venta al por menor, 3 noches a la semana. Es malo, pero el dinero ayuda. Está bien. Mamá y yo hemos estado hablando de que tal vez consiga mi propio lugar. Nada especial, solo un estudio o algo así. Pero primero necesito ahorrar dinero. Sentí un destello de orgullo. Es un gran paso. Y, no voy a mentir, es difícil. Me acostumbré a no preocuparme por el dinero porque sabía que tú siempre cubrías todo. Pero creo que lo necesitaba. Necesitaba crecer. Removió el café sin mirarme. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me perdonarás algún día? ¿En verdad? Pensé. No sé. Tal vez. Pero la confianza se reconstruye con el tiempo. Y lo rompiste mal. Lo sé. Estoy tratando de demostrar que he cambiado. Solo espero que sea suficiente. 2 meses después de las disculpas de Vanessa, recibí una llamada de tía Patricia. Su tono fue diferente esta vez, menos crítico, más curioso. Nora, tu madre me contó lo que realmente pasó con el dinero y todo. Contó. Y te debo una disculpa. No debería haber asumido que estabas equivocado sin escuchar tu versión. Fue gratificante escucharlo, pero también me pareció demasiado poco y demasiado tarde. Agradezco. También quería contarles que hablé con Vanessa. Se ve diferente, más madura. Se está esforzando mucho. Está bien. Me alegro que ustedes dos se lleven bien. Cuando colgué me di cuenta de que la narrativa finalmente había cambiado. Mi familia estaba empezando a verme como algo más que una mula de carga confiable creada para resolver sus problemas. Me veían como una persona, con límites, con mis propias necesidades. En el trabajo me lancé a un gran proyecto que podría llevarme a un ascenso si tenía éxito. Mi supervisora, Diane, se había dado cuenta de mi desempeño reciente. Te ves diferente, dijo en una reunión individual. Más centrado, más seguro. He estado trabajando para establecer mejores límites en mi vida personal. Creo que también me está ayudando profesionalmente. Bueno, hagas lo que hagas, sigue así. La nominaré para el puesto de analista senior que se abrirá el próximo trimestre. La noticia debería haberme puesto eufórico. Pero en lugar de eso sentí una extraña mezcla de emoción y precaución. Un ascenso significaba más dinero, genial. Pero también significó que mi familia podría sentir que yo tenía aún más que ofrecer. Esa noche llamé a Derek. Habíamos hablado con más frecuencia desde nuestro almuerzo y él se había convertido en un apoyo inesperado. Me recomendaron para un ascenso, dije. Esto es increíble. Felicidades. Gracias. Pero me preocupa decírselo a mi mamá y a Vanessa. ¿Qué pasa si creen que ahora pueden volver a pedir ayuda? Se quedó en silencio por un momento. ¿Quieres ayudarlos de nuevo? No. Quizás en una emergencia real, pero nada como antes. Nunca como antes. Así que no ayudes. Tú has puesto tus límites. Guárdalos. ¿Qué pasa si se enojan? Que se queden. Tienes derecho a tener éxito sin que se convierta en una oportunidad para otros. Sus palabras resonaron en mí. Había pasado tanto tiempo preocupándome por las reacciones de los demás que olvidé que tenía derecho a simplemente vivir mi vida. Decidí no contarle a mi familia sobre el posible ascenso hasta que fuera oficial. Y cuando llegó 3 meses después, compartí la noticia, pero dejé en claro que mi situación financiera no había cambiado en relación con ellos. «Qué maravilloso, cariño», dijo mi madre. «Estoy muy orgulloso de ti». «Gracias, mamá». Hubo una pausa y la sentí decidir si pedir algo. «Ahora estoy administrando mis propias cuentas», agregué rápidamente. «La promoción ayuda, pero estoy usando el dinero extra para pagar mis deudas y ahorrar». Por supuesto, no iba a pedir nada.
Estoy feliz por ti. Solo eso. Y sorprendentemente le creí. La reacción de Vanessa fue similar. Me felicitó, me preguntó sobre nuevas responsabilidades y no hizo ninguna insinuación sobre el dinero. Fue casi surrealista. Las fiestas de fin de año. Propias elecciones. Ya no había un colchón financiero para amortiguar sus errores, ni una hija dispuesta a absorber el peso de sus decisiones. Y por primera vez comprendió lo que significaba ser responsable de sí misma. No fue fácil. Hubo noches en las que llamó entre lágrimas, confesando que no sabía cómo pagar una factura inesperada o cómo afrontar la soledad de no tener a nadie que arreglara las cosas por ella. Pero cada vez simplemente escuché. No ofreció soluciones, no transfirió dinero, no tomó el control. Simplemente decía, te las arreglarás. Confío en ti. Y ella lo hizo. Vanessa, a su vez, descubrió que la independencia no era un castigo, sino una libertad disfrazada. Aquella chica que siempre lo tuvo todo pagado, las facturas, las excusas, las segundas oportunidades, ahora miraba su extracto bancario con orgullo mezclado con un sano miedo. Lo hice yo misma, repetía, como un mantra cada vez que depositaba un cheque o pagaba el alquiler a tiempo. No fue perfecto. Hubo meses en los que comió fideos instantáneos durante una semana para no salirse de su presupuesto, y otros en los que lloró por teléfono porque su coche se averió y no tenía dinero para arreglarlo. Pero en ninguna de esas ocasiones pidió ayuda. Porque en el fondo sabía que no lo haría. Y ese, irónicamente, fue el mayor regalo que pude haberle dado, la certeza de que era capaz. En cuanto a mí, la casa no era solo una nueva dirección, sino un símbolo. Cada pared pintada, cada mueble cuidadosamente elegido, cada planta que sobrevivió bajo mi cuidado fueron prueba de que ya no necesitaba encogerme para encajar en los espacios que otros determinaban. Por primera vez el dinero a mi nombre era mío, para invertir, gastar y ahorrar sin culpa. Ya no había la sombra de la obligación sobre cada decisión. Si quisiera comprar un sofá caro, lo haría. Si preferiera guardarlo para un viaje, lo haría. La libertad no estaba en el valor, sino en la elección. Y entonces llegó el día en que mi madre me llamó con una voz diferente. No era el tono de emergencia que conocía tan bien, ni el tono culpable que siempre me hacía ceder. Era firme, casi alegre. Nora, quería invitarte a algo. Un descanso. Estoy organizando un viaje con mis amigos del trabajo. Nada especial, solo un fin de semana en la playa. Y quería que supieras que puedo pagar por esto. Solo. Sonreí antes incluso de responder. Eso es genial, mamá. Te lo mereces. Ella se lo merecía. Todos lo merecíamos. Esas cenas familiares ahora eran diferentes. Ya no existía la tensión de las facturas impagas o los favores no devueltos. Hablamos de libros, de sus novios, de mis proyectos en el trabajo. A veces incluso bromeábamos sobre el pasado. ¿Recuerdas cuando pagaste mi champú? Vanessa se rió y yo respondí, no solo lo recuerdo, tengo los recibos. Nos reímos porque el peso ya no nos aplastaba. ¿Qué pasa con el mensaje de voz? Todavía estaba allí, conservada como una reliquia de quien ya no era. De vez en cuando la escuchaba, no con ira, sino con una especie de dolorosa gratitud. Esa versión de mí había sido necesaria para que existiera esta nueva Nora, la que decía no sin miedo, la que amaba sin anularse, la que finalmente entendió que la familia no se mide en cheques depositados, sino en el respeto mutuo. Cuando Vanessa me llamó el día de mi cumpleaños, no fue para pedirme nada. Fue para invitarme a un asado en su departamento. Voy a hacer la carne, anunció con orgullo. Y no te preocupes, pago por todo. Sonreí. No lo dudo. Pero esta vez traigo el vino. Lo bueno. Porque algunas cosas, después de todo, nunca cambian, el amor permanece. Pero ahora, eso no tiene un precio. Tuvo que enfrentarse frontalmente a sus propios demonios, el favoritismo que tanto alimentó, las heridas que dejó, las facturas que nunca pagó. Vanessa se sumergió en la terapia, desmantelando cada justificación, cada excusa tonta que usaba para no crecer. Aprendió a firmar cheques con su propio nombre, a sentir el peso y la libertad de cada dólar ganado con sus propias manos. Los primeros meses fueron un puñetazo en el estómago,
alquiler atrasado, facturas que no desaparecían por sí solas, la humillación de pedir ayuda cuando antes solo sabía cómo exigirla. Pero fue allí, en medio del caos que ella misma creó, donde encontró el terreno. No la suave alfombra que cosí bajo tus pies, sino el frío suelo de la realidad. Ahora, o te levantas o te hundes. Perdieron el colchón que era yo. Perdieron la certeza de que por muy alto que saltaran, siempre tendrían una red para amortiguar la caída. Fue duro para ellos. Era necesario. Porque la única forma en que alguien puede aprender a volar es cuando no hay nadie más que sostenga sus alas. Quienes me juzgaron, quienes sacudieron la cabeza con ese aire de superioridad moral mientras repetían los rumores de Vanessa, tuvieron que tragarse sus palabras. Uno por uno. La tía Patricia se acercó a mí con la voz temblorosa al teléfono, no lo sabía. Pensé que estabas siendo cruel. Le envió una tarjeta desde su nueva casa, con una letra cuidada que no podía ocultar su vergüenza. Otros vinieron después, disculpas murmuradas en voz baja, miradas que no sabían dónde fijarse. No fue una rendición, fue un ajuste de cuentas con la verdad. Y eso en sí mismo era una especie de justicia. Esa noche me paré en el porche, el cielo se fundía en naranja y rosa, como si el horizonte mismo quisiera recordarme que algunas cosas valen la pena. Pensé en la venganza. La gente imagina que la venganza es fuego, gritos, puentes reducidos a cenizas. Pero la venganza más dura no hace ruido. Es el silencio cuando dejas de jugar al Salvador. Es la expresión de sus rostros cuando se dan cuenta de que esta vez, la luz se apaga y no vuelve a encenderse. Mi venganza no fue un golpe, fue una elección. La elección de ya no ser el salvavidas de nadie. De dibujar líneas en la arena y mirar, impasible, como algunos las pisaban y otros aprendían finalmente a respetarlas. Fue construir una vida que no se doblega para dar cabida a la codicia ajena, sino que se mantiene firme, para albergar mis elecciones, mis sueños. El día que cancelé ese último depósito y escuché el clic del sistema confirmando el final fue el día que gané. Todo lo que vino después, el alivio, el hogar, la paz de una mesa puesta solo para quienes merecen sentarse a ella, no fue un logro. Fue una consecuencia. El hábito de elegirme a mí mismo, que al principio me dolía como un músculo dormido, ahora es tan natural como respirar. Y esa, después de todo, es la victoria más dulce, cuando el acto de ponerse a uno mismo en primer lugar deja de ser revuelta y se convierte simplemente en quien eres.